Listo, buenas tardes estimados a todos. A ver, voy a compartir la pantalla. A ver, no me acuerdo en qué tarea estábamos. Me hacen acuerdo. Tarea 3, tarea 4. Ya, está colocada una tarea para el día de mañana. ¿Sí? No sé cómo habíamos quedado con ustedes en cuanto a las notas. Déjenme ver el archivo de ustedes. A ver, aquí hay varias carpetas. De una vez vamos ordenando esto porque justamente había colgado en el aula virtual una tarea que ya les voy a explicar, y de una vez pongo la tarea número 4, nueva carpeta. Sí, y a esta carpeta yo le voy a subir un archivo, por favor, para que lo tengan presente. Listo, es en base a este archivo que yo estoy subiendo. Este archivo se llama Electrónica Digital CEKIT 34 proyectos prácticos para construir. Sí, son proyectos bastante simpáticos. Ustedes pueden irse familiarizando con la electrónica, con todo lo que hemos venido viendo, de transistores, de diodos, de capacitores, elementos pasivos, elementos activos, y aterrizar finalmente en lo que es el amplificador operacional. Ya vamos a ver más adelante en la materia que está el tema de lo que son los osciladores. Los osciladores no es más que un circuito hecho a base de amplificadores operacionales. De hecho, el amplificador operacional es un circuito hecho en base a transistores. ¿Sí? Entonces, el, el conjunto de estos elementos van creando nuevos elementos porque dan ciertas características particulares. ¿Sí? Entonces, en este archivo hay 34 proyectos prácticos, proyectos bastante interesantes, que lo que yo intento es que vayan viendo cosas prácticas que está al alcance de sus manos, construirlo y hacerlo. ¿Sí? Ahí solamente póngale un detalle. ¿Qué tal si yo ese circuito que me resultó fácil hacerlo porque tiene una aplicación práctica, la construyo en serie? ¿Sí? Hacer un análisis de qué debería yo tener, qué materiales, qué herramientas para producir este circuito en serie. Entonces aquí está el archivo subido. Vamos brevemente a revisarle. Si se está viendo, si se aprecian en sus pantallas, me confirman por favor.
Ya, por ejemplo, vean, ahí dice alarma contra ladrones. Miren el circuito, son pocos elementos, ¿sí? Que usted puede fácilmente hacerlo. Ahí le indica cómo, le indica el circuito, la lista de materiales. Mire, la lista de materiales, el circuito que tiene que implementar e incluso para que haga usted la placa si es que quiere realizarlo, le dan la plantilla, podría ser, y que usted pueda hacerlo fácilmente. Esa es la idea de esta revista, que en su debido tiempo fue bien interesante y más que nada práctico para el campo de ustedes, qué es lo que van a hacer, ¿sí? Entonces ese es uno de los 34 proyectos. Por ejemplo, en este yo no veo ningún amplificador operacional. Si ustedes ven el circuito, está interesante, sí. Aquí yo ya puedo hacer una alarma para los ladrones. Miren, aquí está el circuito, bastante pequeño, tiene resistencias, tiene un LED, un diodo, un capacitor, por aquí un transistor, una batería de 9 voltios, ¿sí? Aquí un zumbador, dice, bueno, aquí puede ser un parlante, algo que emita sonido, un switch y listo, se acabó. Y ya tengo mi sistema de alarmas para mi casa, ¿sí? Pero este proyecto no utiliza amplificadores operacionales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la tarea? Dice, realice las siguientes actividades. 1. Revise el archivo adjunto en el enlace del Drive e indique lo siguiente. El archivo adjunto es este, que ya está en el Drive, como lo acabaron de ver. Yo ya le acabé de subir. Ahí está, en la tarea 4, ahí está el archivo que estamos viendo, ¿sí? Listo, dice, revise el archivo adjunto en el enlace del Drive e indique lo siguiente. A. ¿Cuántos proyectos prácticos de construir encontró que utilizan amplificadores operacionales? Liste los nombres de los proyectos. ¿Sí? Ustedes revisan todos los proyectos y van identificando. En este proyecto sí utilizan amplificador operacional y lo listan, ¿sí? Lo ponen el nombre del proyecto. Ese es el literal A. Literal B. De todos los proyectos anteriormente indicados, mencione uno, dice, el que más le llamó la atención para construirlo e indique el por qué. ¿Sí? De pronto usted dice, a mí me llamó la atención este mezclador de sonido porque a mí me gusta el mundo del sonido, yo que sé, tengo una banda de música o me gustan los audios, los sistemas de sonidos y yo mezclo varios micrófonos, entonces me pareció interesante este circuito con amplificadores operacionales porque puedo hacerme mi propia mezcladora, ¿sí? Entonces usted me indica el porqué de todos los proyectos que están en ese archivo. No digo que consulte, ¿sí? Todo se basa en el archivo que estamos revisando, que está adjunto en esa carpeta. Y el literal C dice, explique de manera rápida la función del amplificador operacional en el circuito del proyecto que le ha gustado, ¿sí? Entonces, como tenemos toda la teoría, usted se va a leer, pero solamente me va a indicar qué función hace el amplificador operacional dentro de todo el circuito. Entonces, léale bien el proyecto en el archivo, está bastante detallado, bastante explicado, y usted indíqueme aquí solamente qué es lo que está haciendo el amplificador operacional. Por ejemplo, si tengo un amplificador de audio o un amplificador de audio, sí, con un micrófono, allá el amplificador operacional 1 me preamplifica la señal y el amplificador operacional 2 es el amplificador de potencia, el que me da valga la redundancia, la potencia de audio de mi proyecto, ¿sí? Así brevemente, sin copiar ni pegar, por favor, son con sus palabras. Todos los trabajos deben ser redactados con sus palabras, ¿sí? Entonces esas son las 3 cosas que tiene que hacer. No se olvide, coloque el encabezado, asignatura, paralelo, nombre, fecha, tarea, tema,
conviértalo en PDF y súbalo en la dirección. Y esta es la carpeta número 4 donde tiene que ser subido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esta tarea? Les estoy dando el día de mañana para que ustedes realicen esta tarea. ¿Alguna pregunta de la tarea? A ver, yo quería esto, les estaba dando el tiempo de las 2 horas del día de mañana, porque mientras ustedes hacen eso, yo termino ya de revisar todos los trabajos suyos y tener lista su nota final del primer parcial. ¿Sí? Entonces, mientras ustedes trabajaban en la tarea, yo iba a trabajar en su tarea. El día viernes lo que yo quería hacer con ustedes es ya una revisión de sus trabajos, ¿sí? Para irles analizando. Ahora, yo les hago una consulta abiertamente a todos. ¿Qué factibilidad hay de que puedan trabajar, ¿sí?, en este proyecto, en esta tarea, de manera grupal? No digo que se reúnan, ¿sí?, pero que sí hay alguna relación entre ustedes y podrían presentar de manera grupal este trabajo. Esa sería mi primera consulta, si es que tienen facilidad, o lo hacemos de manera individual. La idea es que también aprendamos a trabajar de manera grupal sin reunirnos, ¿sí?, utilizando los medios que tenemos. Yo sé que es un poco complicado, el compañero ya está indicando, no tengo los medios, sea para que lo haga de manera individual o sea para que lo haga de manera grupal. Igual el recurso es el mismo, ¿sí? Entonces, no sé, eso quisiera que ustedes me indiquen qué posibilidad hay de que se pueda hacer esto. Claro que ahorita no han revisado los proyectos, entiendo que ya cuando los revisen ustedes van a tener o a sentir las ganas de hacer. Ustedes van a ver y van a decir, oye, esto puedo hacerlo y está sencillo de hacerlo, sí quiero hacerlo. Entonces falta todavía que ustedes revisen eso, por eso yo quería el día viernes hacer una nueva reunión para revisar los trabajos, cómo han avanzado, qué les ha interesado, qué circuitos prácticos, cómo se están aplicando ya los conocimientos teóricos, cómo se está aplicando en un producto que ya lo puedo hacer y me puede servir a mí o le puede servir a la sociedad. Sí, porque de eso se trata la implementación de este tipo de proyectos. Entonces, dejémosle como fecha jueves y viernes, ¿sí? Entonces trabajemos el día jueves, el día viernes sí nos conectamos. O sea, todavía va a haber la oportunidad de que el día viernes, luego de la clase, suban los trabajos, ¿sí? Pero eso no significa que no vayamos a tener clase el día viernes. Haremos con los que ya han adelantado algo, iremos revisando, iremos analizando los circuitos, ¿sí? Me parece más práctico que ustedes se interesen por un circuito y sobre ese circuito yo explicarles cómo funciona el amplificador operacional. Me parece más didáctico, ¿sí? Me parece más práctico para ustedes, a diferencia de yo indicarles el amplificador operacional. Usted puede hacer el sumador, usted puede hacer el derivador, usted puede hacer un integrador, sí, pero ustedes va a ser algo teórico, algo que van a aceptarlo como les llega, pero al contrario yo creo que va a ser un poco más productivo para ustedes. El momento que ya vean un circuito práctico y que les va a ser de utilidad, ustedes van a querer saber cómo es que funciona, y ese interés es el que yo necesito para que ustedes comprendan de mejor manera el funcionamiento y la operación de los amplificadores operacionales ya en circuitos prácticos, ¿sí? Esa es mi metodología y eso es lo que yo intento hacer con ustedes. Entonces la tarea sería para que se lo trabaje el día jueves,
¿sí? Mañana no habrá clase en línea, nos conectamos el día viernes sí en clase en línea y ahí revisaremos todo esto. Y luego de la clase ustedes tienen para presentar sus trabajos. ¿Sí? ¿Estamos claros en cuanto al trabajo? El compañero que me dijo que tenía inconvenientes del computador, no sé si ya para el día viernes ya no tiene ningún inconveniente en presentarlo. Sí, listo. Entonces quedaríamos de esa manera. Váyanle pensando, ¿sí? Si es que ustedes se interesan por un circuito y quisieran armarlo, ¿sí? Y si existe la posibilidad de que puedan trabajar en grupos, yo le estaríamos hablando de eso el día viernes, ¿sí? Me interesa bastante que ustedes adquieran esas habilidades de construir circuitos, ¿sí? Y de plasmarlos ya en algo real. Y sobre todo circuitos prácticos que tengan un significado, un porqué. ¿Qué más con esto? Bueno, el día viernes también hablaremos si es que hay la posibilidad de trabajar en grupos en estos proyectos, entonces yo les plantearé como notas de foros y de pronto como notas de trabajos, o sea, las dos juntas, que serían 20% el uno y 20% el otro, estaríamos hablando del 40% de la nota del parcial, para ver si nos encaminamos a hacer un proyecto de aula. El proyecto de aula ya lo tengo en mente, está socializado con la coordinación, es hacer un circuito para la medición de la temperatura corporal de las personas en el instituto cuando nos toque regresar al, a las aulas. ¿Sí? Ustedes saben que la medición de la temperatura es un parámetro crítico para saber si una persona está enferma, ¿sí? O no, y con eso poder evitar posibles contagios. Entonces, no digo yo hacer el termómetro de última tecnología, no, es el circuito básico que tendríamos el sensor, lo acondicionaríamos con la electrónica que ya conocemos hasta el momento, con transistores, con diodos, con amplificadores operacionales, y no necesitamos que nos dé el valor. La persona tiene 36.7 o 37 grados centígrados. No, simplemente con un termómetro calibramos un LED, un foco, ¿sí? Mientras la temperatura sea menor a 37, queda prendido un LED verde. Y si sobrepasa de los 37, se prendería un LED rojo. ¿Sí? Entonces, si es que el día viernes hablamos y hay la posibilidad de todo esto, haríamos un proyecto de aula, este segundo parcial, ¿sí? Y estaríamos tomando como las calificaciones de lo que son foros y de lo que son trabajos. ¿Sí? Eso para que lo vayan pensando y lo discutimos el día viernes. ¿Alguna pregunta por el momento? ¿Estamos claros con el trabajo que hay que hacer? Bueno, no hay... Está levantando la mano Sánchez Lupo, no sé si quiere decir algo. Dígame. Sí, el trabajo es individual, no se ha dicho lo contrario. El día viernes hablamos, ¿sí? Es que el trabajo tal cual como está puesto es teórico. Yo a lo que me refería es si a ustedes les nace, ¿sí?, las ganas de construir el circuito, ahí sí estaríamos hablando de trabajos grupales. Sí.
Sí, ahorita el trabajo es individual y el trabajo se le entrega en papel, sí, pero dependiendo, yo sé que les va a interesar muchos de los circuitos que están ahí y van a querer hacerlos. Entonces ahí viene el planteamiento. Usted quiere hacer el circuito, perfecto. Hay la posibilidad de hacerlo en grupo. ¿Por qué en grupo? Porque obviamente necesitamos recursos, necesitamos elementos. De pronto usted no tiene un multímetro, pero sí su compañero. O usted tiene los elementos, resistencias, diodos y su compañero no. Entonces es más fácil hacerlo de manera grupal, ¿sí? Entonces, si es que ya realmente quieren hacer los proyectos, entonces ahí hablaríamos de trabajos grupales, ¿sí? Y si hay la posibilidad de hacer este tipo de trabajos grupales, yo les planteo lo del proyecto de aula para todo el curso, hacer un circuito para censar la temperatura corporal de las personas y evitar los contagios de COVID en el instituto, ¿sí? Que ya estamos en la posibilidad de irlo haciendo. Entonces eso es lo que nuevamente repito, lo discutiremos el día viernes para ver cómo nos manejamos en cuanto a este tipo de proyectos. Pero recalcando nuevamente, la tarea número 4 es individual y ya puede hacerla porque es en papel. Hay que entregarla en papel, bueno, en digital, ¿sí? No necesita construir nada, sino solamente responder los tres literales A, B y C que están ahí y entregarlo en la carpeta del Drive. Ese es el trabajo. Listo, jóvenes, entonces si no hay más inquietudes, estaríamos así con la planificación para esta semana. Tenemos la tarea, trabajen el día de mañana, el día viernes nos conectamos con clase en línea. Repito, mañana no habrá clase en línea, nos conectamos el día viernes, ¿sí? Listo, jóvenes, entonces si no hay preguntas, inquietudes al respecto, nos estaríamos viendo el día viernes y cualquier consulta respecto a trabajos atrasados y notas, yo ya a más tardar el día de mañana en la hora de clase que tenemos de 3:40 a 5:20, yo ya estaré terminando todo lo que son revisión de notas. Si tiene algún trabajo atrasado o alguna prueba atrasada, tiene el día de mañana de 3:40 a 5:20 para contactarse conmigo y revisar cualquier nota, ¿sí? Entonces están avisados de eso para el día de mañana y la clase el día viernes. Listo, jóvenes, no les quito más tiempo, nos estaríamos viendo entonces el día viernes. Que tengan una buena tarde. Ok, hasta luego.